Buenas tardes, estudiantes de la clase de trigonometría. Vamos a continuar con los contenidos. En esta ocasión nos toca ver lo que es la ley de los cosenos, que es la sección 8.2. En las secciones anteriores vimos la ley de senos. La ley de senos, para poderla realizar, necesitábamos como información dos ángulos o un lado, o dos lados y un ángulo. Pero ¿qué pasa si esos lados o ese ángulo no son los que yo pueda relacionar directamente para la ley de senos? Para esos triángulos existe la ley de los cosenos, la cual tiene tres variaciones de la misma ley, dependiendo de lo que se vaya a encontrar, si es A, B o C. Así es la fórmula que yo voy a utilizar. Realmente, si ustedes pueden ver, es realmente la misma fórmula, solo que el lado que voy a encontrar es el ángulo que yo debo de tener, o viceversa. En este caso tengo este ejemplo que me pide resolver este triángulo con esta información. Como ayuda visual podríamos dibujar el triángulo para ver qué sucede al momento de colocar mis A, B y C. En este momento no sabemos qué tipo de triángulo es. Realmente no sabemos si es un triángulo rectángulo o es otro tipo de triángulo. Yo lo voy a dibujar como otro tipo de triángulo que no es rectángulo en este caso. Y voy a nombrar, recordemos que son tres ángulos. Pues yo lo puedo nombrar como yo quiera. En este caso voy a decir que este es A, que este es alfa, este es beta, este es gamma. En este caso, recordemos también que el opuesto de alfa, el opuesto de beta y el opuesto de acá sería C. Es muy importante recordar que los ángulos y sus lados son los opuestos, porque si no tendemos a tener una confusión de cómo aplicar la fórmula. Entonces, ¿qué información me dan realmente acá? Bueno, me dan A, me dan C y me dan beta. Como yo tengo dos lados y el ángulo entre ellos, puedo aplicar la ley de los cosenos. Cuando tengo dos lados como información y el ángulo que se forma entre ellos, puedo aplicar la ley de los cosenos. La otra variación de la ley de los cosenos es cuando conozco los tres lados y no conozco ningún ángulo. En ese caso también puedo aplicar la ley de los cosenos para poder resolver un triángulo, despejando, en ese caso, para el ángulo, cualquiera de ellos. Si yo tengo los tres lados, puedo despejar para cualquiera o para los tres, para poder encontrar el ángulo. En este caso vamos a resolver, vamos a encontrar todo lo que nos hace falta. En este caso nos hace falta encontrar el ángulo alfa, el ángulo gamma, beta, perdón, B, esas son las tres cosas que nos faltan. Nos faltan estos dos ángulos y este lado. Bueno, aplicando la ley de los cosenos, yo puedo encontrar en este caso, como conozco estos dos lados y este ángulo, puedo encontrar B utilizando esta fórmula. B cuadrado. Recuerden que como tengo el ángulo B, a quien voy a encontrar en este caso sería AB. Por lo tanto, la fórmula sería B cuadrado igual A cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno, en este caso, de beta. Toda esta información es conocida, simplemente voy a cambiar los datos para encontrar B. B cuadrado. B en este caso, como yo quiero B, voy a aplicar la raíz cuadrada. Sería la raíz de todo esto. A cuadrado sería 24 al cuadrado más 32 al cuadrado menos 2 por 24 por 32 por el coseno del ángulo, que sería 64 grados. Hacen estos cálculos en su calculadora y obtenemos el siguiente resultado. Al realizar todo esto en la calculadora me da 30.4. En este caso ya encontré B. Entonces, como ya tengo los tres lados, tengo uno de los ángulos. Como dije antes, no estamos asumiendo que este es un triángulo rectángulo, sino que es otro tipo de triángulo. Por lo tanto, yo igual puedo aplicar ahora la ley de senos, porque ahora sí ya conozco B, conozco beta, así que puedo aplicarlo con A para encontrar alfa o con C para encontrar el otro ángulo, como ustedes lo deseen. También se puede realizar con la ley de cosenos. Entonces vamos a hacerlo como nos sintamos más cómodos. En este caso lo voy a hacer con ley de cosenos para mostrar qué pasa si yo ya tengo los tres lados, cómo encontrar un ángulo que hace falta con la ley de los cosenos, para ya ver otro tipo de ejemplo que sería en el caso de que tuviéramos los tres lados. Aquí voy a olvidar que tengo el ángulo 64 y voy a utilizar los tres lados que tengo ya
para poder encontrar los otros ángulos. En este caso, como yo tengo los tres lados y yo tengo que encontrar alfa o gamma en este caso, vamos a utilizar esta fórmula o esta fórmula que está aquí, cualquiera de estas dos, la primera o la última, para encontrar los ángulos. Entonces, en este caso voy a utilizar la primera. Conozco todo a excepción del ángulo, por lo tanto voy a hacer un despeje para esta fórmula, que sería el siguiente. Sería c cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado sobre negativo 2ab. Esto es igual a coseno. En este caso, lo que hice fue despejar el coseno, pero recordemos que yo voy a encontrar el ángulo, así que yo no necesito el coseno. Quiero entonces, en este caso, aplico el inverso y el ángulo sería igual al coseno inverso de todo esto. Sería coseno inverso de c cuadrado menos a cuadrado menos b cuadrado sobre menos 2ab. Esto es igual al ángulo que estamos tratando de encontrar. En este caso, voy a sustituir valores acá. Coseno inverso, c cuadrado sería en este caso 30 al cuadrado, 30.4 al cuadrado, menos a, que sería 24 al cuadrado, menos c, que sería 32 al cuadrado. Todo esto entre 2 por 24 por 30.4. Y eso me daría el ángulo. Haciendo los cálculos, haciendo estos cálculos me queda lo siguiente. En este caso me quedó 62.4 grados. Pues ya tengo este ángulo y este ángulo. Si ustedes recuerdan la fórmula básica de la suma de los ángulos de un triángulo cualquiera, donde me dice que esto más esto debe ser 180. Debe ser 180 siempre. Y ya conozco este y ya conozco este, puedo despejar para alfa. Entonces alfa sería igual a 180 menos beta, que sería 64, menos 62.4. Y así obtengo el último ángulo. Haciendo los cálculos me queda lo siguiente. En este caso entonces me queda 53.6 grados. Como ustedes pueden ver, la ley de coseno es sencilla de aplicar. Lo único que hay que recordar son estas tres variaciones de la fórmula. Y recordemos que tenemos dos tipos de problemas. El primero sería cuando nos dan dos lados y un ángulo, que aplicamos las fórmulas tal y como están aquí. O el otro caso podría ser cuando me dan tres lados y no me dan ningún ángulo. En ese caso haría lo que yo hice en esta parte. Despejar para cualquiera de los tres ángulos, o podríamos hacer incluso los tres ángulos haciendo lo mismo, para evitar tener errores. Y siempre nos va a dar la suma de los ángulos, tiene que darnos 180. Eso no va a cambiar, porque recuerden que la suma de todos los ángulos internos de cualquier triángulo es 180. Como dije antes, esta ley de coseno es sencilla. Cuando se aplica, cuando tenemos dos lados y el ángulo que se forma entre esos lados, para eso nos ayuda la figura. O cuando tenemos tres lados, que son los casos donde no podemos utilizar ley de coseno directamente, ya que no tenemos suficiente información. En este caso, esto sería todo. Si tienen alguna duda o pregunta, con todo gusto háganla y yo les voy a ayudar.